De verdad es un gusto enorme el contar con ustedes, porque sabemos que reza un viejo refrán que no sirve, pero el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y hoy, en esta noche, estamos prestando un servicio que nos va a dar una enorme satisfacción y además un gran aprendizaje. Y esto es por la enorme confianza que tenemos con el licenciado en Psicología, Andrés de González Argüelles. Él está con nosotros en esta tarde-noche porque va a compartir parte de la experiencia que él tiene. Él es tanatólogo en Valle de los Cerros, Camposanto. Él ha sido coaching tanatológico, intervención en crisis en Grupo México, en Charcas, asesor y capacitador en el FORCEM, Asociación Civil, terapeuta y consejero en consultorio de psicología, director del Centro de Tanatología, Vida y Plenitud. Estudió coaching tanatológico en la Universidad de Querétaro. Sí, en una universidad de Aguascalientes, es Centro de Estudios Universitarios. De Aguascalientes. Entonces, a lo mejor si le sigo aquí leyendo no acabo, No acabo de leer, pero es un hombre totalmente preparado para enfrentar las crisis que todos como seres humanos tenemos y que de repente como fantasmas nos rondan y ni siquiera los alcanzamos a ver. Pero tenemos la plena confianza, licenciado, que en esta noche nos va a transparentar para poder encontrarnos con nosotros mismos y poder al menos visualizar nuestros fantasmas y poder enfrentarlos. Y quiero que sepas, Zaira, que estamos aquí todos con todo el corazón y con toda la esperanza puesta en que este pequeño granito de arena que estamos aportando el día de hoy no solamente se convierta en un recurso económico, sino en un incentivo de vida, en algo que te permita a ti ir enfrentando lo que tú enfrentas, que no es fácil, pero que sepas que la gente que estamos cerca de ti te queremos y lo hacemos de todo corazón. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros, qué bueno que llegaste a compartir con nosotros. Entonces, de la misma manera les pido, por favor, tenemos la cordial bienvenida a nuestro licenciado en tanatología el día de hoy, va a compartir con nosotros. Bienvenidos. Como dicen por ahí, ¿qué tal si no les gusta? Ya están aplaudiendo por la levantada. Muchísimas gracias, Zaira. Esta noche es una noche de amor para ti. Te la dedicamos con todo gusto, desde nuestros corazones, ¿verdad? Yo tengo como 30 años viviendo aquí en San Luis Potosí y ha sido la etapa más hermosa de mi vida, por gentes como ustedes, por gentes como Zaira, ¿verdad? Porque en mi familia, yo viví en la Ciudad de México, pues tenemos un defecto, ser chilangos, ¿verdad? Cuando comíamos o estábamos en los eventos familiares no se podía hablar de enfermedad, era como hablar de sexo. Hace 55 años, vale, para atrás, por ahí. Entonces imagínense, aquí decía mi papá, aquí todos estamos sanos, pero siempre vivimos en lugares y en México pues pasan muchas ambulancias, y cada vez que pasaba una ambulancia mi mamá, y todos nos presionamos. Entonces eso un poquito como contexto. Yo estudié primero economía, o sea, nada que ver con lo que ando ahora, ¿verdad? Pero cuando me vengo a trabajar, a vivir aquí a San Luis Potosí, me invitan a trabajar al Hospital Central. Previamente había trabajado yo como voluntario en el Patronato Pro Paciente Oncológico, que hacía los maratones de 24 horas. Pues al que nombran director del hospital, me invitó a trabajar al hospital, y yo llegué, yo no tenía ni idea de qué era trabajar en un hospital. Sí tenía mucha idea de lo social, porque en eso me andaba metido desde la secundaria, ¿verdad? Y entonces ya se imaginarán, la trabajadora social muy amable y un poco, yo creo que ella disfrutaba. Ay, licenciado, lo voy a llevar a que conozca el anfiteatro, porque usted es el encargado. No es que yo fuera el jefe del anfiteatro, pero como era yo jefe de trabajo social,
Y en el hospital, antes, el que era jefe de trabajo social era de relaciones públicas y tenía que ver con todo. Pues vamos a ver cómo es un anfiteatro, ¿no? Yo creo que nunca había visto un cadáver, porque a mí no me gusta acercarme cuando alguien muere. A veces lo he tenido que hacer, ¿verdad? Pero no es algo que me agrade, ni siquiera con mi papá lo hice. Y tengo el recuerdo de él muy hermoso. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entro a trabajar al Hospital Central y cómo descubrí la tanatología y la musicoterapia. Yo tenía que conseguir, imagínense, hace 23 años, 30,000 pesos para un niño de 4 años quemado, que le tenían que hacer un cultivo de piel en México. Eso costaba. Y la gente que va al hospital generalmente no tiene ni siquiera dinero para regresarse en el camión. Entonces hay que conseguirles todo. Entonces yo me encargaba de conseguir todo. Y yo dije, bueno, el dinero es lo de menos, a ver quién es el niño. Yo nunca había visto un niño quemado, ni adulto. Entonces llegó a la sala de quemados, era un niño de 4 años de edad, estaba desnudito, porque no se le puede poner ninguna tela, porque se le pegan las costras o en las heridas abiertas, digamos, no sé cómo se llama, heridas expuestas. Entonces yo entro, el niño de 4 años temblando, titiritando, rechinando los dientes y mucho dolor. Y yo sentía ganas de llorar. Yo me sentí tan impotente de verlo así. El 70% de su cuerpo quemado, parecía un niño de Vietnam, de esos que quemaban las bombas. Horrible, parecía un pollo rostizado. Entonces, yo digo, ¿qué puedo hacer por este niño ahorita? No soy médico, no soy enfermera, no soy nada. Pues le empecé a cantar. Le empecé a cantar como yo aprendí con mi primera niña, mi primera hija. Y él rápidamente empezó a relajarse, se quedó dormido, dejó de rechinar los dientes. Al otro día regreso, digo, Cristian, ¿quieres que te cante? Nada más movía la cara. ¿Sabes quién soy? Sabía quién era. Es increíble, los pacientes saben quién es uno, aunque estén a veces sedados. Si uno en ese momento comparte amor. Entonces le vuelvo a cantar y otra vez lo mismo. Entonces ya me fui a pediatría de urgencias, porque los niños siempre están ahí llorando, gritando. Se quedaban dormidos. Y las enfermeras, ¿qué hizo? Venga otra vez, licenciado, regrese mañana, porque egresaron más rápido, se curaron más rápido, ya se tranquilizaron. Pues es que les hacía falta la mamá. ¿Sí? En Estados Unidos tienen el menor índice de estancia hospitalaria de los bebés prematuros, porque ponen un ambiente de silencio, de oscuridad, ponen el sonido del corazón de mamá, ponen arrullos. Entonces los bebés se sienten un poco como en casa. Y yo grabé eran cassettes todavía, un cassette de arrullos de todo el mundo. Y no importa que sea de Japón, de África, de Asia, los arrullos para bebés surgen de un corazón precioso de una mujer, ¿verdad? Entonces son universales y tienen el mismo efecto. Entonces, pues ya empecé a poner la musicoterapia en todo el hospital, con adultos, y era el mismo resultado, increíble. Luego descubrí que lo que pasa es que la musicoterapia es una ciencia ya muy desarrollada en muchos otros países, y hay hasta doctorados. Pero esa es otra historia. El chiste es que yo descubro, porque la tanatología a veces entendemos que es relacionado con la muerte. Incluso la definición es como el tratado, el estudio sobre la muerte, o sobre el sentido de la muerte. Y mucha gente piensa, tiene la idea de que tanatología tiene que ver nada más con la muerte, o el que se va a morir, o el que está muy enfermo, o si acaso los familiares de alguien que murió, o de alguien que tiene riesgo de morir, ¿verdad? Bueno, eso fue cuando nace la tanatología
formalmente más o menos en 1950. Pero poco después se le da otro sentido más amplio. Toda pérdida que nos cause un duelo lo atiende la tanatología. Perder la casa, perder el empleo, a veces jubilarse, ¿verdad? Perder una mascota, un divorcio, que te engañe la pareja, que te ponga el cuerno. Tantas cosas que nos causan un dolor espantoso, ¿verdad? Se rompe nuestro corazón. Todo eso lo atiende la tanatología. ¿En qué sentido? Es acompañar a las personas con dolor y sufrimiento. Proporcionarles estrategias para que puedan salir del duelo, para que puedan encontrar un sentido a la muerte si ya es un hecho inminente, o al menos se dice que las personas que están bajo cuidados paliativos, o sea, ya nada más controlar el dolor, son personas que les quedan 6 meses o menos de vida. Hay casos que hay un milagro y esa persona se cura, y no pocos, hay muchísimos, pero médicamente es como se determina. Entonces, es también acompañar a esos pacientitos, a sus familiares, pero también a los niños. Aquí estamos en un centro escolar de preescolares, y los niños tienen muchas pérdidas también. Hay maltrato a veces en la casa, se les muere la abuelita, tantas cosas que pasan, ¿verdad? Entonces ellos también sufren, tienen dolor. También hay que atenderlos y darles estrategias, y junto con el paciente, en este caso si son papás de un niño, o un paciente ya adulto, adolescente, que tiene una enfermedad o que tuvo una muerte de alguien amado, junto con la persona se descubren estrategias para superar el duelo, ¿sí? Superar un duelo no quiere decir que ya no me va a doler, que murió mi mamá, un hijo, no. Hay muertes que pegan horriblemente. Y hay personas que la muerte de una amiga le duele más a ella misma que la muerte de su mamá. ¿Por qué? Pues su amiga era su entrañable compañera, y a lo mejor su mamá vivió un tiempo alejada, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, todo depende de la relación de apego que tenemos. En relación a la salud, bueno, ¿qué creen que decían mis papás? Decían algo tremendo, y con todo respeto lo digo, con todo amor, pero decían: no, nosotros no queremos morir de una enfermedad crónica o crónica degenerativa, que hay muchas, ¿verdad? Ya no he oído hablar de ellas, o a lo mejor alguien tiene esa enfermedad. Queremos morir de un avionazo, así. O sea, ellos no querían sufrir. Bueno, yo en ese ambiente crecí, y a pesar de eso, que yo hubiera podido tener hasta miedo de estar en el hospital, no tuve ese problema, gracias a Dios. Y fui descubriendo muchas cosas. Algo que me da pena y no decirlo, ¿verdad? Pero cuando yo, imagínense, hace 23 años todavía mucho estigma sobre los que tenían SIDA, ¿sí? Y yo, antes de entrar a trabajar al hospital, yo pensaba: yo nunca me voy a dormir en un mismo cuarto donde haya alguien que tenga SIDA, porque qué tal si un zancudo lo pica y luego me pica a mí, pues me voy a contagiar. Eso yo pensaba. Lo comenté luego con médicos y me decían que eso no es posible, que es una cantidad tan ínfima de sangre, en todo caso, que no. Pero bueno, creamos que eso es cierto. Lo importante es que el primer paciente que tuve yo con SIDA, ya sensibilizado por Cristian y por muchos otros pacientes, yo me atreví a visitarlo, a abrazarlo, a convivir con él. Era un hombre joven, su familia lo rechazó, lo mandó a vivir a una colonia, pues casi de las orillas de San Luis, a un cuarto de azotea, como allá aman. Aquí no te queremos aquí cerquita. Y él, muy amoroso, luego me hizo un dibujo, él dibujó una cruz, no sé, otras cosas muy bonitas.
Y así son las experiencias con los pacientes, ¿verdad? En el caso del cáncer, fíjense que en México nace la tanatología hace 32 años, más o menos, la Asociación Mexicana de Tanatología. Y como que el Instituto de Cancerología en México era como el lugar más natural para que se desarrollara la tanatología, ¿verdad? Porque es una parte muy importante. La tanatología nace desde la primera mujer en la tierra, ¿sí? Porque es la que da consuelo, amor a su bebé cuando está enfermito o se siente mal. Pero tenemos tantos personajes a lo largo de la historia, como el mismo Jesucristo, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, y la que inaugura ya con más formalidad la tanatología es una mujer que a los 17 años se va de voluntaria a trabajar para reconstruir Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, hubo 50 millones de muertos en la Segunda Guerra, cientos de millones de heridos. Es una locura, uno ni se lo imagina. Y ella fue a los 17 años, casi se fugó de su casa porque su papá quería que trabajara con él como auxiliar o secretaria. Y ella dijo no, ella tenía la vocación de servir, de amar, como dijeron al principio. Y se fue. El primer trabajo, un trabajo que tuvo allí antes de irse a esto de Polonia, trabajaba en un laboratorio. Y un día le pidieron, que pensaban que ella iba a renunciar por eso, que fuera a atender a unas mujeres prostitutas que estaban enfermas de enfermedades de transmisión sexual. Y ella fue corriendo y las vio y empezó a platicar y empezó a darles consuelo y a darles amor. O sea, ella no le importó, ¿sí? Entonces imagínense la historia de esta mujer. Ella cuando estudió medicina abrazaba a los pacientes, pues la querían correr, imagínense cómo la... ¿Quién vio Patch Adams? ¿Sí la vieron? Bueno, pues lo querían correr a este médico. ¿Por qué? Por abrazar a los pacientes, por vacilar con ellos, ¿sí? ¿Y cómo hacía con los pacientes psiquiátricos? Luego Elizabeth estudia psiquiatría, pues también convivía con mucho amor con los pacientes y los llevaba a las sesiones de medicina a que dieran su testimonio. Casi la corren, casi la excomulgan, la querían borrar de la tierra. Qué herejía, gran herejía, llevar a un paciente loco psiquiátrico a una sesión de médico psiquiatra. No, pues fue un éxito. Ella rompió paradigmas y luego se dedica ya a la atención de moribundos hasta que muere. Es muy interesante su historia. La Rueda de la Vida es uno de sus libros, muy fácil de conseguir, varios se pueden bajar en internet. Que he ido yo descubriendo a través de muchas enfermedades, pero en particular el cáncer. El cáncer es, bueno, los médicos lo definen de diferentes maneras, células que crecen de manera irregular, como no controlada, etc. Pero, ¿qué pasa en el corazón, en el espíritu de una persona que tiene cáncer? Y son innumerables en el mundo los testimonios de personas que tienen cáncer. Obviamente al principio es una lucha con las emociones, es un impacto, es un shock. La persona puede sentir ganas de desaparecer de la tierra, de morir, porque puede tener mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento, tantas cosas, mucha culpa o culpar a otros de su propia enfermedad. Es como un torbellino permanente de sentimientos y emociones en que la persona que de pronto le detectan y le dicen tienes cáncer, entra a esa persona. Aunque le digan, no, mira, es un cáncer leve, es un cáncer no tan grave, con los tratamientos, las quimioterapias, seguramente te vas a curar. Hasta nos dan porcentajes, ¿no? Este tipo de cáncer, el 80, el 90% de las personas se curan, etcétera, ¿sí? Y yo lo que he descubierto a lo largo de estos años es que las personas que tienen esta enfermedad, una vez que pasan
y van pasando por todo ese torbellino de emociones que empiezan a tener como un poquito de calma, un poquito de reencontrarse a sí mismas, de replantearse el sentido de su vida, de la misma muerte, de muchas cosas, empiezan a crecer y a crecer y a crecer y se vuelven personas amorosas, increíbles. Es un crecimiento espiritual, es como una especie de retiro. Yo no sé, Zaira, ahorita y con mucho respeto, qué sientas, qué piensas de lo que te digo, pero de lo que digo, puedes decir, el Señor está loco. Sí, porque suena a locura, ¿verdad? Pero la verdad es que en la familia, hasta que no hay una enfermedad de este tipo, hasta que no hay una muerte, es que despertamos, es que empezamos a valorar el amor, las cosas que realmente valen y son importantes en esta vida. Aquí hay una asociación, se llama Reto, que tiene muchos años funcionando en varias partes del país. Atienden principalmente mujeres que tienen cáncer de mama. Les ayudan con estudios económicamente, les dan apoyo emocional, les dan pláticas, les dan pelucas, les ayudan para tratamientos, etc. Bueno, son cientos y cientos, porque esta asociación ha apoyado con casi a 6,000 mujeres aquí en San Luis. Y tantas mujeres que han pasado toda esa experiencia, algunas fueron rechazadas por su esposo. Ya no me sirves, me busco otra. Eres una porquería. ¡Wow! Esa esposa, esa mujer que es un tesoro, que es el más grande regalo de Dios, ¿sí? O de la naturaleza, como quieran entenderlo. Desecharlo de esa manera. Cuando es una gran oportunidad de abrir más nuestro corazón, de servir, de dar ternura, de dar amor, de hacer lo que pues en la época de estar sanos no hicimos, ¿verdad? Y descubrirse y profundizar. Este grupo aquí que se formó para apoyar es algo hermoso. Fue lo que yo descubrí en el Hospital Central, porque hay decenas de asociaciones que apoyan. Bueno, a pacientitos con cáncer hay como 4 asociaciones aquí en San Luis. Una de ellas se enfoca a los niños y niñas, la Fundación Juan Pablo, en la que yo colaboro también. Aunque apoyan también a adultos de otras maneras, ¿verdad? Y los pacientitos pediátricos con cáncer es también algo muy especial, muy delicado, Y escuchamos los testimonios de sus papás, de los abuelitos, de los que están en tratamiento y que se están curando, y también de los que ya murieron. Y son unos testimonios de amor. Cada historia de una enfermedad, en este caso cáncer, es una historia de amor. Que al principio es como un regalo en una envoltura muy sofisticada. Imagínense una biznaga de esas que tiene unas espinas. Ya se imaginarán cómo torturaban en esos tiempos a los enemigos, los chichimecas, ¿no? Entonces me dicen, ¿tienes cáncer? Y es como una biznaga llena de espinas. Pero ¿en qué momento me voy a atrever a desenvolver el regalo que viene adentro? Que es un regalo infinito de amor, de ternura, de paz, de solidaridad, de gente hermosa que dedica su tiempo, su dinero y muchas cosas a estar aquí como ustedes, ¿verdad? Viene mucha gente de la Huasteca con cáncer, adultos y niños y niñas. Y cuentan unas historias, ¿no? Una viejecita que llegó, que apenas podía caminar, bien humilde, y dio un billetito de 20 pesos. O un peluquero que se puso a peluquear todos los domingos gratis. Bueno, lo que cobraba era para el pacientito con cáncer. Y así, 1000 y 1000 historias. Y toda la transformación que hay en la familia. Algunos se enojan, algunos entran en más conflicto, algunos incluso se alejan. Pero otros como que abrimos su corazón, abren su corazón y dan todo su amor.
Entonces, esa parte es increíble. Dejen ver aquí mi acordeón. Traía unas tarjetas preparadas y ¿qué creen? Las olvidé. Entonces, cuando nos detectan una enfermedad o alguien se nos muere o algo pasa muy grave, empezamos lo que se llama un ciclo de duelo, ¿sí? Ese ciclo es algo complejo, lleno de sentimientos, de emociones. Hay quien clasifica como etapas, momentos, hay quien dice no podemos hablar de etapas, pero lo cierto es que todos vamos a pasar por un ciclo y habrá momentos que tengamos mucho coraje o resentimiento o que negamos, no, yo no tengo cáncer y voy a ver otro médico. Me dice, sí, no tengo, voy a ver otro. Y ya vi 10 y quiero seguir viendo hasta que uno me diga, ¿sabes qué? Se equivocaron todos, no tienes cáncer. Es algo natural, no podemos juzgar a esa persona, porque esa persona quiere vida y no ha aceptado que tiene esa enfermedad. No acepta. Y es natural. ¿Y cuánto tiempo se tarda en la negación? El tiempo que se tarde. Hay que acompañarla, hay que amarla, hay que ser muy paciente, ¿verdad? Y luego la gente entra también en culpa. Es que por mi culpa. Habrá gente, pues es que fumé mucho. Bueno, a lo mejor ahí es una culpa verdadera. Pero ¿qué me queda? Pues tomar una responsabilidad. Ahora ya sobre mi vida. Hay familias en donde, no, tú tienes la culpa porque tu familia, tu abuela, tu mamá tuvieron cáncer. Por eso nuestro hijo tiene cáncer. Tú eres la culpable. Rájale. Nada que ver, nada. ¿Sí? En la Huasteca que hay tanto cáncer, porque hay tantos agroquímicos que se usan desde hace 60 años o más, con los cítricos, con el café, con la caña de azúcar, y el agua contaminada, y la deforestación, y tanto alcoholismo, y tanto abandono, y tanta desnutrición. Esos son condiciones de invernadero para que a los niños les dé leucemia o cáncer. Pero no, bueno, sí hay una culpa social, como sociedad sí tenemos modelos económicos que destruyen el ambiente y nos causan enfermedad. Pero es algo tan abstracto, ¿no? Aquí, yo no puedo decir, no, es que tú eres el culpable, tú, gobernador que iniciaste la deforestación de la Huasteca y metiste el programa para arrasar con... Es algo complicado, ¿verdad? En el caso del Hospital Central, la manera en que varios grupos, varias asociaciones atendemos, acompañamos a los pacientitos con cáncer, pues es a través de escucharlos, acompañarlos, darles amor, ayudarlos en las cosas prácticas que necesitan a las mujeres, a las niñas pelucas. Se construyó una ludoteca hermosísima por parte de una fundación allí en el hospital y los niños van a jugar. Están en su programa de quimioterapias y van corriendo al Rincón Juan Pablo, así se llama. Porque así se llamaba el niño que murió de cáncer. Su mamá fue la creadora de todo esto. Y el niño antes de morir le dijo, mamá, tienes que hacer algo para los niños que tienen cáncer. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? Entonces, las historias de amor no paran. Afortunadamente, en mi caso personal, una vez que yo redescubro, porque yo ya había visto así como unas lucecitas, pero el momento en que redescubro, viniendo aquí a vivir a San Luis, mi vocación, ¿verdad? ¿Y qué es una vocación? Es algo que nos apasiona, que amamos, que nos gusta, que nos entregamos, ¿sí? Pues por eso me dedico a esto, ¿verdad? Y hay gente que me dice, ¿cómo aguantas? ¿Cómo puedes llevarte tanta cosa? Todo el día, alguien me dijo, a lo mejor nada más duermes 4 horas porque estás pensando en los pacientes. Hoy que di una plática al mediodía,
¿Saben qué? La verdad no. No. O sea, sí me acuerdo de repente que hay casos, ¿verdad? Pero algo que yo fui aprendiendo es a poner todo ese impacto de dolor, etcétera, en mi corazón, pero donde yo invité a Dios. Él es el que se lleva toda la carga, no yo. Entonces yo ando ligero, ¿sí? Esa es la manera de hacerlo. Porque si no, yo no. Había mujeres que amorosamente decían, yo quiero trabajar con los niños enfermitos. Aguantaban un día. No, se la pasaban llorando en su casa. Y yo entiendo, digo, yo me llegué a enganchar de esa manera con algunos pacientitos. Y pues sí. Pero eso no quita que podamos, el tiempo que estamos con el paciente, compartir de tal manera. Yo lloro con los pacientes muchas veces. En la escuela de psicología que nos dicen, no te involucres, no llores, tienes que mantenerte, ¿verdad? Frío, porque si te involucras, vas a proyectar tu propia subjetividad, tus sentimientos, tus broncas, tus conflictos, tus locuras, no sé qué. Bueno, hay gente que sí lo hace, se engancha de esa manera, digamos, un poco enfermiza, patológica. Pero esta manera de involucrarnos a través de la tanatología y del amor de Dios es una manera tan sutil, tan amorosa, tan increíble, que saben que yo me la paso gozando. Obviamente, a veces se me han muerto niños y me invitan a platicar con el niño para que se relaje y entonces ya pueda morir. Con muchos pacientes adultos eso pasa. Está la familia, unos que ya se mueren y otros porque no se muere, o que no se muera, y así están. Algunos por razones de amor y otros porque están pensando en esto, lo que sea. Y entonces el viejecito no se muere. Y a veces nada más es cosa de hablarle delicadamente, hablarle con mucho amor, hablar con ella de Dios y hablar con los familiares y decirles, mire, entiendo, imagínense que somos una familia todos aquí y la bisabuela o la abuelita, la bisabuela ya está. Y unos quieren que se muera y otros que no. Pensemos que nadie está pensando en la herencia, ¿ok? Pero, bueno, vamos a aceptar, de aquí para acá, quieren que sí, de aquí para acá no, o al revés. Pero vamos a respetar también lo que mi hermano o mi tía desea, porque es lo que en este momento quiere. No la voy a juzgar, simplemente la voy a abrazar. Y vamos cada quien a hablar con la bisabuela y a decirle, abuelita hermosa, te amo, gracias por haberme dado la vida. Perdóname por las fechorías que te hice. O incluso a veces te perdono porque me abandonaste. O sea, hay una película fuertísima, fuertísima. Si no quieren, no la vean, pero se llama Our Father. De los casos de pederastras que hubo en Boston, que hubo demanda con muchos, ya hombres de 40 años más o menos, que habían sido abusados de chiquitos por unos sacerdotes de allá, y ponen una demanda. Y ahí ve uno la gama de todas las reacciones. Hubo quienes se volvieron alcohólicos, hubo quienes se murieron de alguna enfermedad, hubo quienes estaban en la lucha, la demanda y exigiendo y querían sacarle la mayor cantidad de miles o millones de dólares, no sé, al obispado, al arzobispado de Boston, no sé cómo se diga. Y ya en las últimas negociaciones, tremendas, ¿verdad? Ya logran una cantidad muy grande. Y bueno, la mayoría acepta menos uno. Y ese uno dice, no, que no aceptamos dinero, hay que seguir sacando en la televisión y mostrando la clase de salvajes que son y todavía unos viven. Y se ve atorada, ¿verdad?, la negociación por ese uno, porque tenían que firmar todos. Y hay una escena en donde uno de ellos va a visitar al sacerdote que abusaba de ese cuando era niño.
Y era un hombre de más de 80 años. Estaba postrado en su cama, enfermito. Y uno piensa, ahorita este lo va a golpear, lo va a acuchillar, quién sabe qué va a hacer, ¿verdad? Llega, se presenta, le dice, yo soy fulano y tal, y tal, tal, tal. Y el hombre empieza a entrar en miedo. Este me va a matar, me va a hacer algo, me va a hacer picadillo. No, se hinca el cuate ahí junto a su cama y le pide perdón de haberlo odiado tantos años. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y todavía le pide permiso de hacer oración por él y bendecirlo. Lo bendice y ya se va. ¿Cuántas formas tan diferentes de reaccionar ante un acto brutal, injusto, ilegal? O sea, no tiene nombre, ¿verdad? Pero qué diferentes maneras de reaccionar de los afectados. Entonces, en las historias de amor de las familias en donde hay alguien que tiene cáncer, se ve el perdón, cómo va caminando, se va presentando. La ternura, la reconciliación, tantas cosas preciosas. Y la solidaridad de gentes como ustedes y muchas otras, ¿verdad? Hay pacientitos que tienen como ángel, ¿verdad? Como tú, como Sandra. Yo tengo un sobrino, casi se muere quemado por culpa de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ya ven que hay cables volando por todos lados? Bueno, a él, no sé qué traía en la mano, hizo puente, a pesar de, había un espacio entre el cable y él, que se empieza a incendiar, mi sobrino. Fue un caso muy conocido porque salió en internet y en Facebook y en todo, pero no saben cuánta solidaridad a nivel nacional hubo en ese caso. Que le ayudaron con muchísimo dinero, quemaduras de tercer grado, muchísimas operaciones, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, hay un potencial que los mismos gobiernos no saben cómo aprovechar, porque con los políticos casi siempre, pues su interés es político, ¿verdad? Entonces no saben aprovechar ese potencial de amor. Cuando Salinas de Gortari entró de presidente, le cambió de nombre a todos los programas y les puso Solidaridad. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque acababa de pasar el gran terremoto, que se cayeron muchísimos edificios y casas en la Ciudad de México. Y la gente espontáneamente fue a ayudar. Miles de chilangos, mis paisanos, iban a ayudar. Hombres, mujeres, niños, todos. Se quedaron con la boca abierta los políticos. ¿Qué dijeron? Solidaridad. Y por eso le puso Salinas de Gortari el nombre de Solidaridad a los programas de salud, de CONASUPO, de escuela, de todo. Como ahora se llamaban Progresa. No sé, ¿ahora cómo los llaman en este gobierno? ¿Cómo? Prospera. ¿Prospera? Prospera es el PRI. Andrés Manuel tiene otro nombre. ¿Cómo? ¿Qué nombre le tiene? Bueno, no importa. Pero es interesante, ¿verdad? Lo interesante es ver cómo la gente se organiza. Cuando yo entré a trabajar al Hospital Central, descubrí a la semana. Yo dije, yo estoy en el cielo. Estoy en el cielo, gracias a Dios. Y dije, cualquier día me van a correr de aquí. Porque soy jefe. El día que camina el director, igual el nuevo. Bueno, pasé 3 directores. Y al cuarto me dijo, muchas gracias. Y yo decía, voy a escribir una historia que diga mi estancia en el cielo. Y escribí algunas notas, si les interesa, se las puedo compartir. Como esta historia de Cristian, de indocumentados que se amputaban las piernas, de tantos enfermitos, ¿verdad? Entonces, podemos ver cuáles son los retos, cuáles son las tareas de una persona que está en duelo por una enfermedad.
enfermedad, por una muerte, porque perdió el trabajo, porque el hombre de su vida la engañó o la mujer de su vida. Ya tengo pacientes hombres desde hace tiempo que son engañados por la esposa. Eso antes no pasaba, nada más éramos nosotros los malandrines, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los retos? Primero, aceptar, ¿sí? Aceptar que tengo esta enfermedad, o aceptar que mi hijo murió, lo que sea, o aceptar que perdí el trabajo en el que yo pensaba ahí salir con los pies para adelante. No, me cortaron. ¿Cuánta gente en el trienio anterior del presidente municipal, cuánta gente no corrieron de la presidencia municipal? Yo creo que todos conocemos gente que corrieron de años y que estaban esperanzados que iban a llegar a la jubilación. Pues ¿cuál? No, para afuera. Y hubo dolor en muchas familias, casi tragedia, ¿sí? Entonces, la primera es aceptar. La segunda es ir afrontando, lidiando, conviviendo con todas estas emociones que se dan a lo largo, y sobre todo en las primeras etapas o las primeras fases, que son rencor, resentimiento, culpa, miedo, vergüenza. Y de repente eso se vuelve como un carrusel que va dando vuelta y se mezclan todos esos sentimientos. Llega uno a estados de ansiedad, crisis de ansiedad, depresión, tanta cosa, ¿no? Hasta nos enfermamos. Entonces, de muchas cosas. La tercera es, adaptarse a esta nueva vida. Por ejemplo, voy a estar en un proceso de tratamiento médico, de quimioterapias. Me están planteando los médicos que va a ser durante un año, durante 6 meses, durante no sé cuánto tiempo. 2 meses, no sé, ¿verdad? Una cirugía y esto y tal y cual. Y los cambios que siento en mi cuerpo y los cambios que se dan, y cambian las relaciones con las personas, con la familia, con todos. Cambia. Ya no es igual. Ya soy otra persona. ¿Sí? Hay cambios verdaderamente profundos y radicales. Entonces, está en el pacientito, en la persona que tiene una pérdida, en tomar un camino en donde se pierde, se atora en el duelo, se trata de escapar a través del alcohol, de drogas, de sexo desenfrenado, de actos temerarios, manejar a 180 kilómetros por hora, quién sabe qué. O sumirse en la depresión, sumirse. Hay gente que llega hasta quitarse la vida. Y la otra opción es ¿cuál? Aceptar lo que tengo, empezar a buscar el sentido de esta enfermedad y de este cambio en mi vida. La gente dice, no pienses en el por qué, sino en para qué, ¿verdad? Pero esto se va descubriendo con el tiempo. Tenemos que ser muy pacientes, muy amorosos, muy cariñosos y respetar los diferentes momentos en que la persona está viviendo. Habrá momentos en que hasta me echa a mí la bronca y me trata de agredir y me corre y no quiere hablar conmigo. Hay que entender. Y habrá otros momentos en que quiere venganza, quiere cobrarse. Fíjense, hay una anécdota real aquí. Cuando estuvo el general Arturo Gutiérrez, él un hombre de fe evangélica desde niño, fue jefe de la zona militar en San Luis Potosí, luego lo ascendieron a ser jefe de 4 estados de la República, lo jubilan y luego viene como jefe de toda la policía estatal. Ese hombre siempre estaba con la Biblia bajo su brazo. Entonces, cuando estuvo aquí en tiempos del gobernador Toranzo, él y su esposa formaban grupos de estudios de Biblia con los funcionarios del gobierno. Y hacía muchas cosas. Querían agarrar a un malandrín
se juntaban en oración, él con sus, no sé, coroneles, tenientes. Vamos a orar y para que Dios nos dé sabiduría y podamos agarrar al Chapo Guzmán, ¿no? Por ejemplo. Y Dios los orientaba y los guiaba. Y él tuvo muchos problemas en el ejército porque pues nadie lo quería y lo querían correr siempre. Y él platicaba que siempre lo mandaban a los lugares donde había más gente, como de castigo. Pues él aprovechaba para hablar del amor, formar grupos de estudio de Biblia, etc. En una ocasión le bajaron el sueldo. Él ganaba, en ese entonces, creo que 20,000 pesos. Le bajaron el sueldo a 2,000 pesos. Así nomás como para que renuncies y te largues. Y él le dijo a su esposa, no, yo ya me quiero salir de aquí. ¿Cómo que te vas a salir? ¿Y quién les va a hablar del amor y de Dios a los militares? Y que lo agarra de la oreja, por no decir de otro lado. Te quedas. Pues se quedó. Bueno, él sin haber estudiado en la Escuela Superior de Guerra llegó a general brigadier y más arriba, o sea, llegó a lo máximo. Una de las anécdotas es que le secuestraron a su nuera embarazada. ¿Y sabe qué le pedían? Él era jefe de la zona militar. Yo deduzco que era Sonora, porque él no quiso decir, pero en un lugar así. Dijeron, déjanos trabajar. Y te entregamos a tu nuera embarazada. Y si no, pues te la entregamos hecha pedacitos con todo y bebé. Imagínense, de ese tamaño están las realidades y las amenazas. Este hombre, pues hombre de Dios, sí puso las denuncias, pero se puso en oración y ayuno permanente. Con toda su familia, con la esposa. A los 30 días soltaron a la nuera, sana y salva. ¿Y saben qué pasó? Hay pasajes en la Biblia que hablan de esto. Se empezaron a pelear entre los mismos malhechores que la tenían secuestrada y la soltaron. Otra historia de un policía de aquí. Atropellan a su hijo del policía y muere. Entonces la mujer, la mamá, la esposa del policía se queda muda, no hablaba. O sea, yo creo que agarró un coraje, un odio. Eso es lo que traía. No hablaba ni una palabra. Pero este policía iba a sus clases de Biblia y valores que el general organizaba cuando aquí él era jefe de zona militar. Y entonces viene todo esto, muere el hijo, y pues él sigue yendo a sus clases porque pues él era policía y trabajaba. Y un día le hablan del perdón. ¿Cómo habrá estado esa sesión? Yo siento que él se abrió ahí y se quebrantó. Y ha de haber llorado, que ha de haber llenado el salón de lágrimas. ¿Qué pasó ahí? Un milagro. Llega a su casa y siempre todas las noches él le platicaba lo que habían visto en su clase de valores. Le platica a la esposa todo y la esposa, oyendo, callada, bien enojada. Pasan unos días y llega la esposa, avienta una lata que tenía con dinero y empieza a hablar de si estaba juntando dinero para mandar matar al que atropelló a nuestro hijo. ¡Qué increíble! Y así muchas historias de este general. Es una él acá platicando, porque ya se retiró, aquí lo andaban tumbando en el helicóptero, por eso ya mejor renunció, porque no recibió el apoyo que necesitaba. Pero donde él iba, él y su esposa, aquí crearon un voluntariado en la policía estatal increíble, de primer mundo, de maravilla, de amor, con todas las esposas, los familiares de los policías, de las policías, crearon algo increíble. Le hicieron la guerra casi imposible para que correrlo, ¿verdad? No pudieron. Entonces, bueno, les platico todo esto porque Dios me ha dado el grandísimo privilegio de conocer desde personas así, todo en general, ¿verdad? Hasta personas tan sencillas, humildes. Aquí cada una de ustedes, la mayoría de mujeres, son
princesas de Dios, son amadísimas, ustedes son sus niñas, Dios las ama. Y Dios tiene una gran misión con la mujer. Como que Dios le dio la misión de la ternura, ¿verdad? Y es algo precioso. Por eso ustedes son mamás. Lo único que yo le envidio a las mujeres es poder tener un bebé aquí, adentro, aquí. Entonces, Dios también nos dio a los varones muchas herramientas, ya no sé qué palabra usar, pero muchas posibilidades, muchas potencialidades, ¿sí? Muchas cualidades, pero necesitamos despertar. Y la oportunidad es, porque siempre estamos rodeados de mujeres, y cada día más, no sé. Entonces, y siempre o es la abuelita, o es la mamá, o son las tías, las hermanas, ¿verdad? Las amigas. Y son un verdadero tesoro, hay que abrir los ojos. Esta conferencia también se va a compartir, por eso nos acompaña Edgar, a un grupo hermosísimo en Valles que se llama Grupo de Mujeres contra el Cáncer, que ya tienen creo que 7 años trabajando. Yo no voy a poder ir, pero desde aquí les mandamos un gran saludo. Que Dios las bendiga a todas, a todos los huastecos, a los vallenses, que además los siento como mis hermanos, ¿verdad? Son gente muy simpática, muy abierta, muy amorosa. A cualquier lugar de la República que vayamos vamos a encontrar enfermedad, y especialmente el cáncer, como que cada día hay más, ¿verdad? Entonces, bueno, preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten. Dijo que la primera era aceptar, la segunda era... Sí, las tareas o retos ante una pérdida, un duelo o una enfermedad que me diagnosticaron. La primera es aceptar la pérdida, aceptar la enfermedad. La segunda es cómo afrontar todas las emociones y sentimientos que se van presentando a lo largo del duelo. La tercera, bueno, es adaptarse a esta nueva vida. Y la última es la superación, ¿verdad? Cada persona, así como tenemos un ADN único, que por cierto se forma desde el momento de la fecundación y es un ADN único, es algo increíble, maravilloso. El rey de los abortos se transformó en Provida, ya llevaba 7,000 abortos de su propia mano y 70,000 en sus clínicas. En Estados Unidos, pueden ver la historia, se convirtió en Provida al conocer esto y ser tocado por Dios. Entonces, eso es parte de los retos, ¿verdad? ¿Y en qué etapa se ve, perdón? ¿En cuál de las 4? Bueno, Entra el perdón para... sí, he revisado textos de muchos autores expertos en tanatología. Creo que en solo uno vi que lo pone como una etapa, el perdón. Pero yo creo que es muy importante. Si hablamos de etapas, la clásica, ¿verdad? De negación, ira, negociación, depresión y superación, yo agregaría definitivamente el perdón. El perdón seguramente va a entrar en la 4ª etapa. Si entra antes, maravilloso, qué bueno, porque el duelo va a fluir más rápido. El perdón, ¿saben qué? Nos sana por dentro. A veces no tenemos cáncer físico, tenemos cáncer espiritual, cáncer en el alma que nos está carcomiendo. Y el perdón es muy poderoso, es algo que nos sana y puede ayudar y preparar las condiciones para que sanemos físicamente de cualquier enfermedad. Una persona que traíamos cada año, una doctora, médico, cirujano, que nos daba muchas pláticas sobre el crecimiento espiritual, el último tema que nos dio las 7 palabras de Jesús en la cruz. Imagínense, ella dejó la medicina y se dedicaba a dar pláticas. Participaba en el programa de Canseco cada semana que se transmitía en todo el país.
A su hermana le dio hepatocarcinoma, cáncer, se murió a los 3 meses. A ella le da hepatocarcinoma. ¿Y saben qué hace? Todos sus amigos médicos, vente que cirugía, que quimioterapia, no. Se va a un ayuno de oración pues sí, ayuno de oración y ayuno. A un retiro, pues. Porque ella descubre, en ese proceso, ella va con un acupunturista en vez de ir con sus amigos médicos, siendo ella médico, también cirujano. El acupunturista dice que le picó en un dedo de un pie y en ese momento se destapó la cloaca. Ella recuerda que había sido abusada sexualmente de niña. Ella lo había borrado totalmente. Dice, yo sentí odio, ganas de matar a esa persona, porque me acordé quién era. Pero se va al ayuno y oración, y al mes se recupera, se siente bien, va y ya no tenía nada. Igual le pasó a Luisa Hay. Luisa Hay, del librito azul, de cómo sanar tu vida. Es un libro muy conocido en casi todo el mundo. Esa mujer da su testimonio. También le dio cáncer, a ella le dio cáncer cervicouterino. Se va a un retiro y recuerda, había sido abusada sexualmente de niña. Entonces trabaja el perdón y se cura. ¡Wow! Ayer una señora en el hospital me dio el testimonio de que le descubrieron un tumor como de 7 centímetros cervicouterino. Le dijo, ¿sabes qué? Ya estás en etapa 4. Ya, pues despídete de tus familiares. Pero ella dijo, yo por la vida. Y se agarró de Dios y oración. Le hicieron la cirugía y se curó. Ya no necesitó ni siquiera quimioterapia. Y eso ya pasó hace 4 años. Entonces, miren, cada quien tenemos nuestro camino. Dios también usa a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, usa también la quimioterapia, la radioterapia, para sanarnos. ¿Sí? No podemos decir, no. Cada persona tiene su camino, porque también los médicos están participando. Entonces, ¿qué más? Que el perdón tomado como un proceso dialéctico. Tendríamos que hablar del perdón, no solamente del pedir, sino del dar. O sea, del pedir el perdón y el dar el perdón, porque es parte también de la curación. Parte de lo que tenemos retenido dentro de nosotros es que estamos resentidos. Estamos resentidos, sí. Entonces también hay que aprender a perdonar, claro. No solamente a pedir el perdón para nosotros, sino a dar el perdón. Por supuesto, claro que sí. Depende de qué lado está el resentimiento, el odio, la ofensa. Y también el perdón a sí mismo, porque hay personas que no se perdonan a sí mismas. Les recomiendo la película La Cabaña. Está basada en una novela. Es una película interesantísima y habla del tema del perdón. ¿Y saben cuál también? Con un actor muy conocido, Robert De Niro, que se llama La Misión. Además es una película bellísima. Todo sucede en tiempos de la colonia española, pero en Paraguay, en la selva. Hagan de cuenta que lo que hicieron ahí los jesuitas, una verdadera comunidad de amor con los indígenas, es lo mismo que hizo Tatabasco, aquí en México, en Santa Fe, lo que hoy es Santa Fe, en la Ciudad de México, y en todo Michoacán. Es increíble, los indígenas respetan a Tatabasco, porque en la tradición oral saben que fue un señorón, que les dio amor, les dio oficios, implementó una organización de solidaridad increíble. Lo que hoy están haciendo, con sus asegúnes ahora en Cherán, Michoacán y en otros lugares, donde tienen un autogobierno. Entonces es algo muy interesante. Es una película bellísima, se la recomiendo. Se llama La Misión, con Robert De Niro y La Cabaña.
Sí, Tú haces mención de que bueno, esta enfermedad del cáncer, como tal vez la persona que lo padece puede ayudarse a enfrentarla. Pero, ¿tú qué consejo le das a la familia que está directamente con ellos? Que a lo mejor que llevan esa lucha a la par con ellos. ¿Cómo ayudar a la familia? ¿Cómo la familia ayudarse? Y cómo la familia ayudar de manera asertiva y amorosa, de forma que pueda realmente tener un impacto en la persona que tiene cáncer. sí. Yo les comentaba en una conferencia que lo que tenemos que hacer los tanatólogos o la gente que quiera acompañar a personas con dolor y sufrimiento, hay que dar el ejemplo. Porque tanto hay que trabajar con el pacientito como con los familiares. Entonces, yo lo que hago, ¿verdad? Y me ha resultado muy bien, si estoy trabajando con los familiares, ellos también están en duelo. Entonces yo con ellos trabajo el duelo que traen, personal, escuchándolos de manera empática, compasiva, que se sientan comprendidos, y platicando un poquito con ellos de qué estrategias ellos pueden usar para enfrentar su propio duelo, pero también para ayudar a su familiar, que es la paciente o el paciente, ¿verdad? Entonces, es escuchar, es empatizar, o sea, tener una actitud compasiva de comprender, ponerme en los zapatos de la otra persona, más que darle consejos a través de preguntas, a través a lo mejor de algún ejemplo, que la persona vaya descubriendo cuál es el camino, pero también haciendo cosas muy concretas. Por ejemplo, yo estoy platicando con 2 o 3 de la familia. Si son creyentes, vamos a hacer oración. Y ahora, abrácense, vamos a abrazarnos. Y ahí lloran y se entregan y entonces ya, tú ya preparaste el terreno para que venga el perdón y otras cosas. Entonces a mí algo que Dios me dio en charolita de plata fue que cuando yo estuve trabajando en el Hospital Central, yo atendía casos de urgencias. Había un solo psiquiatra en todo el hospital y un solo psicólogo. Entonces de repente llegaba un hondureño que le acababa de amputar una pierna en el tren, o una muchachita que pasó, que su esposo se acababa de suicidar enfrente de ella. O sea, casos así de tremendos. Dios mío, ayúdame. Pues yo no tenía la experiencia. Entonces él me orientaba, el Espíritu me guiaba, haz esto, haz lo otro, tal cual. Y entonces, con esa muchachita que su esposo se suicidó enfrente de ella, yo la vi cuando ella llegó, su mamá llegó, la regañó, la zarandeó, que por tu culpa, tu esposo, no sé qué, imagínense. El esposo casi luego murió, yo llego al otro día en la mañana, y el médico y la trabajadora social, todos tiesos, entumidos. Usted dígale, licenciado, porque ya la esposa se tuvo que quedar internada también en urgencias porque tuvo un ataque de ansiedad y no sé qué. La muchachita estaba en su cama, yo empecé a platicar con ella, traté de hablar lo más dulce, amoroso y decirle que pues, tu esposo ya murió. Ella se quedó en paz. La dejé de ver. Nunca más la volví a ver. Es más, ni me acordaba de su nombre. Y un día voy al Cerezo, como a los 3 años, y ella estaba internada ahí porque le echaron la culpa de su esposa. Y de repente veo una muchachona, así, bien guapa, como muchas que hay aquí, gritándome, Andrés. Y yo dije, debe ser alguna voluntaria del hospital, pues de lejos ya no distingo así también. Era ella, feliz, encarcelada, agradeciéndome como si me hubiera regalado un Audi. Se acordaba. O sea, me han pasado muchas cosas así que verdaderamente milagrosas. Mira, tú eres psicóloga y estudiaste tanatología también. O sea,
Nos dan muchas herramientas en la escuela, pero si yo soy creyente, yo no voy a desperdiciar toda la ayuda que Dios me quiere dar. Entonces hay que aprovecharlo. ¿Sí? O sea, conectado con Dios, Él te va guiando y matemáticamente te dice de manera certera, precisa y exacta qué palabras, dónde, cuál hebra jalar para saber cómo actuar. Es maravilloso, es milagroso, es increíble. Y yo he trabajado también con ateos, yo fui ateo 20 y tantos años. Pero le podemos dar amor, que es un ser humano valioso simplemente por ser el ser humano. Somos la cúspide de la creación. A menos de que un día descubramos que verdaderamente hay otros seres, que yo creo que no. Oye, cualquier persona tiene, como decía Teresa de Calcuta, vamos a darle la oportunidad de que muera, si va a morir, rodeado de amor, sintiéndose una persona amada. Y si no va a morir, pues también. ¿Para qué? Para despertar. Son semillas de vida que sembramos en su corazón, para que esa persona despierte ese gigante interior que tiene aquí. Yo creo que hay algo en común. Podemos reconocer y valorar la maravilla que son los niños, que son los bebés. Y si vemos la vida de los niños, cómo ellos se entregan apasionadamente cada segundo, cada minuto, cada instante a vivir, a gozar, a disfrutar, aunque sean cosas sencillas. ¿Sí? ¿Cuántos niños no veíamos hace más o menos 23 años jugando en las colonias, cuando todavía había tapes para ver películas? Desenredaban la cinta, la amarraban en un palo y con los aires de San Luis ahí andaban felices. No necesitaban ningún regalo caro, lo sacaban de la basura, ¿verdad? Entonces, aprender a ser como niños, vivir como niños, para morir bien, no importa si es con una enfermedad, de un accidente, lo que sea, para tener una buena muerte, hay que aprender a vivir. ¿Cuál es la fórmula? Vive hoy, cada día, como si fuera el último de tu vida. Entrégate, ama, manda el mensajito de texto, perdona, abraza. A ver, yo sé, en muchas familias mexicanas y europeas, ¿verdad? No hay esa costumbre de abrazarse. Pero podemos empezar, aunque sea el cariñito en la mano, el beso, la mirada. Hay tantas formas, ¿verdad?, de empezar a ir generando una nueva cultura, digamos, de la relación, ¿verdad? Y eso es fabuloso, es hermosísimo. Fíjate que yo no he cuidado personas con cáncer, pero he cuidado otras personas con otras enfermedades. Y en ese proceso aprendí que cuando estaba el enfermo o la enferma que yo iba cuidando, yo trataba de hacer una como introyección y decir, ¿qué estoy sintiendo con esto que le está pasando al enfermo? A lo mejor hoy está histérico, a lo mejor mañana está deprimido, pero yo qué estoy sintiendo. O sea, y entonces me iba al baño y decía, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? Y entonces trataba yo de reconocer la emoción, el sentimiento, lo que estaba viviendo. Y entonces, si ese sentimiento o esa emoción me volvía loca, pues yo volteaba para él y decía, bueno, señor, ¿sabes qué? Ya. O sea, no sé, ayúdame porque ya no puedo más, ¿verdad? Pero si no, decía, bueno, sí puedo. ¿Qué puedo hacer? Pues salgo, me doy una vuelta a la manzana y regreso más tranquila, o buscaba alguna actividad pequeña para poderle seguir. Y bueno, también tratar de... ¿Estás enojado? Pues yo decía, bueno, yo respeto, en mi conciencia respeto tu enojo, tu dolor, tu tristeza, yo la respeto, pero yo también no me voy a enganchar en esa emoción. Así como que te voy a ver como en película, ¿verdad? Te estoy viendo, te voy a ayudar, te voy a dar la medicina, pero me voy a poner como en
Sí, o sea, no me voy a dejar manchar por tu emoción. Sí, porque si no, entonces nos volvíamos locos o locas y entonces Claro. se hacía un caos, ¿verdad? ¿Cómo qué tipo de enfermedades graves atendiste? Pues mi mamá, por ejemplo, tuvo lupus Ajá. eritematoso y Ajá. en México, en el hospital de nutrición, tuvo vómito de proyectil y me dijo la enfermera, aquí está la cubeta, aquí está la bolsa del algodón y no nada más limpia su mamacita, sino que me limpia Todo. todo porque aquí, Ensució. ajá. Entonces en ese momento yo, sí permítame, me salvan de urgencias y no señor, ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo hacer, así, siento que no lo puedo hacer, ¿verdad? Y sí, así cuenta como en mi mente, ¿verdad? Sí puedes. No, o sea, no pensara que era algo muy, sino como que él estaba yo limpiándolo a él. Dije, voy a pensar que estoy limpiándolo a él. Entonces ya entro, la lavo todo. ¿A él a quién te refieres? ¿A Jesús? Ah, sí. O sea, yo dije, bueno, voy a verdad sentir que no estoy... Era bastante horrible. Y en ese momento, ya lo hice y luego pues al lado estaba un padrecito que no tenía piernas y no me ayuda, me pone a hacer pato y así me fui. Y entonces a una me peinas y otra me lavas los dientes y a otra me llevas al baño y así. A la que tenía diabetes púrpura y límpienle acá. Pero había momentos en que me salía yo de nutrición en México, me ponía en el jardín y le decía, señor, me estoy volviendo loca. O sea, y así te puedo contar escenas de que he tenido que cuidar. Pero entonces, o sea, sí hay mucha parte de oración, pero también hay esa parte de que, tratando de responder a su pregunta, o sea, sí puedo, tengo que pensar en todos los días, dejarme unos 5 minutos y decir qué está pasando, porque si no junto lo de con lo de mañana, con lo de pasado, entonces llega un momento que es un caos. Claro, tenemos que limpiarnos como una aspiradora. Y el Señor hace eso, Dios hace eso. Limpiar. ¿Sabes qué? Da mucha Sí, y hay personas que les sirve hacer deporte, Ajá. nadar, Emborracharse. tomarse unas copas o a lo mejor emborracharse, no sé. Cada quien vamos descubriendo formas para tratar de estar al 100, ¿verdad? Y soltar todo esa toxina, esos virus tóxicos de emociones, ¿cómo soltarlos? Para Ay, transforma a mí también. revitalizar. O sea, porque cuando está enfermo, yo también, señora, si la vas a transformar a ella, yo que estoy, a mi esposo, por ejemplo, fin de año, si lo vas a transformar a él, oye, pues también éntrale conmigo. O sea, vamos a saber de una vez, ¿no? Vamos a tratar de cambiarle y vamos a tratar de verlo de otra forma. Pero no nada más a él. Si de una vez si vas a pasar, pues pásale con todo, ¿verdad? Digo, para que valga la pena. Dijo ayer en Unicable, decía la mujer ayer en Unicable, es que yo supe que cuando me dio cáncer, yo supe que lo que había hecho durante 20 y tantos o 30 y tantos años estaba mal. Entonces llegó un momento que dije, no, a partir de hoy, esto no me sirvió. Bueno, pues ahora voy a comer diferente, voy a hacer ejercicio, empezó a describir todo lo que tenía que hacer. Fíjense, hay una mujer muy, muy, muy importante de la talla de Elizabeth Kubler-Ross, que fue Cicely Saunders, que fue la que crea o inventa los de cuidados paliativos modernos, el concepto de hospice, que es como hospicio, pero un lugar especializado para atender físicamente, emocionalmente y espiritualmente a los pacientitos que les dicen, pues en 6 meses probablemente ya no vas a vivir, ¿verdad? Y ella tuvo unas experiencias increíbles. Ella se entregó con todo amor, con toda pasión, las 24 horas del día, tenía la energía para hacerlo, atómica, ¿verdad? Verdaderamente. No, yo no hubiera podido hacerlo, ¿no? Y incluso esta mujer tuvo 3 maridos, y a los 3 maridos le tocó acompañarlos en su proceso de enfermedad y luego de muerte y todo. Y ahí ella puso todo su amor, toda su dedicación para seguir aprendiendo. Y dijo, a lo mejor 10, 20 años antes de morir, dijo, yo si muero de cáncer va a ser un privilegio, porque
voy a entender lo que es ese proceso de enfermedad y voy a purificarme espiritualmente. Murió de cáncer. Fíjate. Entonces sí, hay tantas historias. La solución en este mundo es el amor, ¿sí? Y el amor en la familia es el núcleo. Hay un proyecto divino, desde mi punto de vista, respetando si alguien no lo cree, de la familia. Ahora, la familia como esté conformada, con solo mamá, con solo papá, como esté conformada, no importa, pero hay que regresar a nuestro origen amoroso, de solidaridad, de compañía, de amor. Es la única manera de restaurar el mundo, incluso México, ¿verdad? Porque si se dice, hay que restaurar el tejido social, pero por otro lado se está destruyendo y bombardeando la familia de mil maneras, es una contradicción. No, hay que robustecer la familia tal como esté. Porque ahorita yo creo que más de la mitad de las familias en México no está papá y mamá, para empezar, ¿verdad? Sí, es una pregunta muy importante. Hay científicos que dicen, definitivamente no, lo emocional juega un papel muy secundario. Lo principal es que hubo intoxicación, estuviste expuesta a químicos, agroquímicos, a tu genética, heredaste, etcétera, etcétera. El alcoholismo te provocó cáncer de estómago, etcétera. Yo lo que pienso, y no solo yo, muchos también científicos lo piensan, toda realidad humana es como síntesis de múltiples determinaciones. Es decir, yo puedo venir de una familia en donde todos eran diabéticos, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, mis papás, y somos 5 hermanos y resulta que 4 van a tener diabetes y 1 no, o 2 no. ¿Por qué? Entonces, los que desarrollaron la diabetes puede ser que además de que ya traerlo ahí como una semillita de sus genes, no manejaban bien sus emociones, andaban así como un carrusel, de repente muy enojados, llenos de ira, de resentimiento, de odio, de miedos. Entonces, toda esa parte emocional puede servir como condición de invernadero para que se desarrolle la diabetes, el cáncer, otras cosas. Pero es casi imposible decir o afirmar, a esta persona se enfermó de la vesícula porque hace muchos corajes. Bueno, fue uno de tantos factores, pero es multifactorial, ¿verdad? Entonces lo que sí está en nuestras manos, no está en nuestras manos cambiar nuestra genética, todavía no, aunque hay intentos, ¿verdad? Pero sí podemos cambiar mi salud mental y emocional. Puedo volverme una persona con inteligencia emocional, aprender a manejar mis emociones, aprender a canalizarlas, aprender a disfrutar el amor, la vida, el arte, la risa, los abrazos, tantas cosas. Entonces voy a tener una mucho mejor salud física, mental. Mi sistema inmunológico siempre va a estar más o menos arriba. Entonces, los patógenos que me ataquen, porque hasta el mismo dengue, ¿a quiénes les pega peor la neumonía? A los muy viejecitos y a los muy bebés, porque están bajos de defensa. Entonces, si yo tengo buenos hábitos físicos, emocionales, mentales y espirituales, y la gente que dice, no, pues es que yo no creo en Dios, bueno, entiende espiritual como llenarte de amor, de paz, ¿sí? Entonces, si tenemos buenos hábitos en ese sentido, vamos a estar en mejores condiciones de enfrentar casi cualquier enfermedad en relación a otras personas que se la pasan enojados, con miedo, con unos celos de marca llorarás, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, ahí hay que ser cuidadosos porque no podemos juzgar a una persona. Podemos creer, es que tú te enfermaste porque
te portaste muy mal en tal época de tu vida, o hiciste tales cosas, o porque tus papás... No. Hay que quitar todos esos juicios, prejuicios y etiquetas y cosas, porque lo único que vamos a hacer, en vez de que la persona que amamos o que queremos ayudar sienta apoyo, ayuda, comprensión, va a cerrar su corazón y va a decir, no, ¿sabes qué? No, contigo no voy a salir. Es por las cosas negativas. Así lo siente. Aunque yo piense que son cosas positivas. ¿Sí? Claro. Me acerco para ver si lo graba aquí Sí. el microfonito. Que Mire, definitivamente la persona quien está pasando este proceso considero que es una etapa difícil para aceptarlo, para estar dispuesto a luchar, porque no se sabe qué se espera en el futuro. Para las personas que estamos cerca de ella o de él, es también para nosotros difícil saber cómo acercarnos, cómo darle nuestro aliento. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué consejo le daría a esa persona? Porque, bueno, nosotros ya lo pasamos con una cuñada. Para mí fue muy difícil decirle, te quiero mucho y todo, porque sí lo siento, pero yo sé que ese momento es difícil porque a lo mejor piensa, bueno, es que a lo mejor me tiene lástima, ¿por qué no me lo expresaste antes o algo? Entonces, para mí es muy difícil expresarle a la persona o saber cómo apoyarla. ¿Qué consejo usted, por ejemplo, si yo estuviera en esa situación, qué consejo me daría? Claro, mire, estuve hace no mucho en un funeral de mi cuñado. Me llamó mucho la atención una de las amigas de mi hermana, la que quedó viuda. Como yo venía de San Luis, fue en México, pues yo llegué, no sé, a las 11 de la mañana, y esa señora estaba ahí sentada en una silla, no hablaba, no decía nada, pero ahí estaba, acompañando a mi hermana, hasta en la noche. Y no decía nada, pero ahí estaba, y no decía nada. Y entonces yo pensé, dije, mi hermana es la que se acercaba a ella de repente, y comentaba alguna cosa, se daban un beso, alguna cosa. Entonces, cuando no sabemos qué decir, pues solo estar ahí y decir, aquí estoy, lo que necesites. Aquí está mi teléfono. ¿O qué día quieres? Me ofrezco ir a tu casa a ayudarte a cocinar o a cuidarte al niño. Hay tantas actividades cotidianas en las que podemos apoyar a esa persona. ¿Tú eres creyente? Sí. Bueno, pues pídele a Dios que te dé valor para decir lo que sientes. Y no te preocupes de qué respuesta vas a recibir. Ay, ¿por qué hasta ahora no? Porque la persona que está viviendo la enfermedad se está purificando y está creciendo. Toda su dignidad como ser humano está en expansión. Entonces se vuelven personas, muchas veces son las que nos consuelan a nosotros, los que estamos sanos. A mí eso me pasa cada rato en el hospital. Sí, yo creo que aquí es tener mucha valentía. Tener mucha valentía. Bueno, yo ya lo viví con mi cuñada, una mujer muy fuerte, con un carácter tremendo, muy joven, igual que tú. En ese tiempo su niña tenía unos 4 años y la otra tendría 1. Lo que me dijo fue, si me voy, te encargo a mis niños. Wow. Y bueno, en este proceso las niñas estuvieron conmigo y Dios es muy grande. Así que tienes que tener mucha fe, gracias a Dios ella está bien, tenía un cáncer avanzado. Los doctores nos dijeron
Ya no hay nada que hacer. No, pero recogimos a las niñas y mi hermano se quedó a cuidarla, mi madre también. Y ahorita la ves. La última palabra. Así es. Pero sí hay que ser muy valiente. Yo creo que a ella le ayudó mucho su carácter. El carácter todavía sigue. Tiene un genio tremendísimo. Que a veces decimos, pues esta mujer no ha recapacitado. Pero ese carácter le ayudó mucho. Pero hay algo muy importante, el haber aceptado ustedes recoger a las niñas, pasar lo que pasara, fue un acto de amor y de solidaridad y de increíble, sublime, tan grande, que tal vez ella tomó fuerza de ahí para decir, hay gentes tan amorosas en este mundo que vale la pena vivir y yo voy a luchar. Y hay mucha gente que da su testimonio. Yo porque luché, yo porque nunca dije me voy a morir, yo digo yo voy a vivir. Y hay gente... Ahora hay muchos actos de amor que ya no se ven como actos de amor. Por ejemplo, quien cocina y da de comer, ya la gente lo ve como... Ajá, o no tiene valor, no sirve. Pero hay muchos actos de amor que tenemos que volver a tomar y decirle a la gente, ¿sabes qué? Aunque yo no te diga como dice ella, ay, ya, borracho, pues qué bueno sería que te pudiera abrazar y besar, ¿verdad? Pero si no se me da, bueno, tengo muchos actos de amor que estoy haciendo. Claro. La persona que está cocinando, está cocinando con todo su amor y su cariño. ¿Quién te esto, quién te lo otro? Es un trabajo en equipo. Exacto. Y en el amor también hay trabajo en equipo. Sí. No siempre quizás son los que queremos dar o los que queremos recibir, pero sí tenemos que desarrollar esa habilidad, esa percepción extrasensorial para poder decir, esto es un acto de amor, es estar viendo más allá. Cuando le examinaron a mi esposo el problema que tenía, llegó un momento que el acto de amor fue, ¿sabes qué, papá? Esto que tú tienes no es nuestro enemigo. Tu enfermedad la vamos a hacer amiga de nosotros y va a ser un miembro más de la familia y una boca más que mantener. Así que lo que tu enfermedad pida, eso le vamos a dar. Entonces, es eso también, convencerlo a él que tenía que seguir adelante, que tenía que superar todo lo que viniera, ¿vale? Porque era una forma de seguir viviendo. Aceptar el recibir todo lo que le hacían, decir, tú coopera, pa. Coopera porque si no el piquete es doble. Coopera. Entonces, ese era un acto de amor. Era una forma de seguir conservándolo vivo. Claro. Hasta el último momento, estarle dando ánimo y estarle buscando cómo él continuara vivo. Entonces, los caminos de Dios son tan diversos que tenemos que desarrollar habilidades para poder verlos. A veces no nos podemos ver. Y cuando no aceptamos que eso existe, entonces ahí está esa parte del duelo. Ahí está esa parte cuando tenemos el enfermo, lo tenemos ahí, y no aceptamos que es un enfermo, y no aceptamos profesar con él actos de amor, estamos teniendo un problema emocional que tenemos que superar nosotros mismos. Y hay que abrirnos totalmente a empezar a dar los actos de amor a través de la aceptación de que el otro está enfermo y que tenemos que estar buscando cómo esté bien, a través de cualquier bien, ¿sí? Porque esto será más para nosotros que para ellos. Porque el día que se vayan o el día que se queden, la satisfacción será personal, nuestra, por haber hecho lo que nos toca. Claro. Porque efectivamente es un acto de amor también yo aceptar. Y como diría Francisco de Asís, hay que recibir a la enfermedad como la hermana enfermedad, la muerte como la hermana muerte, el desastre como el hermano desastre. Y entonces crecemos y surge
desplegamos lo más hermoso, lo más exquisito, lo más sublime, lo más eterno y bello que tenemos los seres humanos. En los tiempos de crisis, en los tiempos de catástrofe, en los tiempos de dolor, es cuando sale lo más valioso del ser humano. Solamente hay que darle oportunidad de que salga. Claro. Pero todos en grupo. O sea, el enfermo y todos los que estaban alrededor. Pero entender incluso también que habrá miembros de la familia o amigos que están en la negación y que, bueno, ellos a lo mejor les va a caer el 20 dentro de 20 años. No juzgarlos o pelearnos con ellos. Sí. Ya tendrán su momento, no sabemos qué les tiene preparada la vida para hacerlos despertar. Bendita crisis, decía Albert Einstein, porque nos fomenta la creatividad, la inventiva. Bendita crisis. Y podemos decir bendita enfermedad. Y perdón si alguien lo siente como una locura o una agresión o algo, pero podemos llegar a ese grado de decir bendita enfermedad. Porque me sacó del fango, me sacó de la locura, me sacó del desamor, me sacó de una vida totalmente vacía. Es ahí donde tiene un sentido la enfermedad. ¿Para qué? ¿Verdad? Pero no es que lleguemos con el enfermito, es que tú, mira, es que piensa en ¿para qué? No, porque no. Vamos a respetar su momento, porque puede estar en negación, puede estar en odio, en coraje, en decir Dios no existe, porque ¿por qué no le pasó a mi vecino, que es un desgraciado? Y sí a mí. Eso pensamos, es humano. Hay que decirle, ¿sabes qué? Yo estoy aquí contigo. Lo que necesites, aquí estoy, y no juzgar. En el pasaje de la Biblia de Job, que se mueren todos sus hijos, todas sus hijas, todos sus nietos, pierde todas sus propiedades, y le pega una sarna espantosa que se raspaba con piedras. La primera semana de luto que llevan siempre los judíos, es muy interesante cómo ellos llevan el luto. Podemos aprender muchas cosas y aplicarlo a nuestras vidas. Es muy sabio. La primera semana llegan sus 3 amigos, lo ven desde lejos cómo está, se rasgan las vestiduras, llegan, se sientan y se quedan callados junto a él sin decir una palabra. 3 semanas llorando ellos también. Job se sintió profundamente comprendido y amado. Pero después de la semana, los amigos empiezan a criticarlo, a juzgarlo. Por tu culpa, por tus pecados estás así, Dios te abandonó y no sé qué. Ahí se rompió el encanto. Entonces, por eso, mire, por eso sí es bueno consultar al tanatólogo, porque muchas veces no sabemos qué hacer. A mí me han llamado, está aquí mi hija, toda la familia, no nos atrevemos a decirle que ya murió su papá, por ejemplo. Entonces, esos son casos de emergencia, de crisis, pero ya cuando está el duelo en pleno desarrollo, a veces no, estamos atorados, no sabemos cómo ayudar a mi hijo. Las muchachitas de secundaria que se cortan o se suicidan porque las cortó el novio. Se hacen unos amores, unos apegos, ¿por qué? Porque ya tienen relaciones sexuales. No es que sean malas, el problema es que eso los lleva a tener un amor y un apego, sobre todo a la mujer, que se entrega. Al muchachito le vale y a la semana o al mes anda con otra y con otra. Y las muchachitas quedan con el corazón verdaderamente destrozado. Por eso es que hay que crear una cultura tanatológica, desarrollarla, vivirla con nuestros hijos, nietos, esposos, familiares, amigos. Aquí en Educare pueden hacer dinámicas propias para los niños en relación a los ciclos de la vida. ¿Dónde podemos aprender eso? Bueno, hay cursos, hay pláticas, se va a ofrecer un diplomado que empieza en enero. Se llama Centro Promocional de Capacitación algo de laboral. Va a durar 8 meses.
yo voy a participar ahí en ese diplomado. Si quieren, les puedo dar los datos. Y van a hacer sesiones los viernes en la tarde, como de 3 a 8, y en la mañana el sábado. Va a participar todo un equipo de psicólogos. Creo que va a estar muy interesante. Bueno. Bueno, les doy una tarjetita. Les agradezco muchísimo su tiempo, sobre todo por esta linda y hermosa princesa. No sé si quieras decir algo o simplemente mandarles un beso. Además, reiterar el agradecimiento también a la persona, porque nos permite vivir esto. Entonces, yo te dije al principio de esta plática que esto nos va a servir a todos. Esperamos que te sirva a ti como un incentivo, como una forma de seguir viviendo, porque no estás sola, porque cuentas con todos nosotros y toda la demás gente que está cerca de ti. ¿Sí? Sigue contando con nosotros porque estaremos cerca de ti. Muchas gracias. Un aplauso para Zaira, porque tuvo el valor, ¡bravo!, el valor de estar el día de hoy aquí con nosotros escuchando esta plática. Y desde luego agradecer al licenciado Andrés de González Argüelles. Andrés, muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Hoy hemos retomado algunas cosas importantes que tenemos por ahí atoradas. A los que no alcanzaron a detonar, sé que de todas maneras detonamos el día de hoy. Cada quien en su propia búsqueda detonó el día de hoy. Entonces, gracias Andrés. Al contrario, gracias a todos. Los del evento, y demos un fuerte aplauso para recibir al psicólogo Andrés de González Argüelles. Sí, desde luego, y a los organizadores de este evento también, claro, que seguimos siendo la familia, a la maestra Lulú, a la maestra Lupita, a quien agradecemos, a Yuri, que agradecemos mucho que nos reciban en su casa, que estamos aquí con ellos, que nos abran la puerta. Dice que cuando uno abre la puerta de su casa, solamente se lo abre a los amigos y a la familia. Entonces hoy nos sentimos parte de la familia de Educare, y muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Alexa, gracias por promover esto, porque sabemos que aunque lo tengas ahí escondido, el corazón es muy grande que tú tienes. Quienes te conocemos sabemos que tu corazón no tiene límites. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y que tengan un feliz regreso a casa. Gracias.